es por exotismo ni por moda pasajera. Cuando una mujer rusa se siente atraída por un extranjero, no lo hace buscando escapar de su tierra, sino buscando algo que complemente su propio universo interior. La atracción no nace del pasaporte, sino de los contrastes. Hay algo en la manera en que un hombre extranjero observa, pregunta, se confunde y se maravilla que despierta en ella un deseo de enseñar, de guiar, de descubrir el mundo a través de otros ojos. No es sumisión, es complicidad. Una danza sutil entre lo conocido y lo nuevo, donde ella marca el ritmo sin decir una palabra. Las mujeres rusas están acostumbradas a cierta dureza masculina, a una frialdad casi estructural que heredaron de generaciones de hombres educados en la contención emocional. Con un extranjero, en cambio, a menudo descubren un calor que no sabían que necesitaban. No es que busquen un salvador, ni un amante más tierno. Lo que anhelan es la posibilidad de ser escuchadas con una atención que en su cultura a veces se da por sentada. El extranjero, al no entender del todo los códigos locales, observa sin prejuicio, y esa mirada limpia, que no juzga ni etiqueta, puede ser un regalo raro y precioso. El extranjero también representa una especie de elogio viviente. Para una mujer rusa, que alguien cruce océanos y fronteras y la elija a ella entre todas las opciones, tiene el valor simbólico de una novela romántica que cobra vida. En un país donde la competencia femenina es feroz y la estética se cuida con precisión milimétrica, sentirse elegida no por obligación ni por tradición, sino por fascinación genuina, enciende en ellas una llama antigua, la del amor que no se negocia, sino que se revela. El idioma se convierte en un filtro natural. Cuando el extranjero apenas balbucea en ruso o ella prácticamente su inglés es imperfecto, nace una intimidad inesperada. Las palabras se reducen, pero los gestos se intensifican. Las miradas duran más, los silencios pesan distintos. En esa zona donde los idiomas fallan, florece algo más poderoso, la voluntad de entenderse más allá del lenguaje. Y para una mujer rusa, que ha crecido entre literatura profunda y emociones contenidas, eso tiene un valor inmenso. Porque quien se esfuerza para comprenderla sin hablar su idioma, tal vez pueda entender su alma. También hay en ellas una fascinación por lo impredecible. Los hombres rusos, formados en patrones claros, a menudo repiten esquemas de conquista que ellas conocen de memoria. El extranjero, en cambio, llega sin libreto, a veces torpe, a veces ingenuo, pero siempre distinto. Y esa diferencia se agradece. En lugar de esperar flores en la tercera cita o frases programadas, el extranjero improvisa. Y en esa improvisación, ella encuentra autenticidad. No busca la perfección, sino el asombro. No necesita ser sorprendida con gestos grandes, sino con verdades pequeñas. El extranjero, además, suele cargar con un mundo distinto a cuesta, sabores, ideas, valores, climas. Para una mujer rusa, esto puede ser una ventana abierta a posibilidades que nunca se habían planteado. No porque quiera huir de Rusia, sino porque quiere sumar a su identidad capas nuevas, como quien borda sobre una tela heredada. Le interesa lo que hay más allá del Volga, no para reemplazar lo propio, sino para enriquecerlo. Y si ese extranjero le permite reinventarse sin tener que negarse, entonces el amor se vuelve una expansión.
no una renuncia. Pero no todo es idealismo. Las mujeres rusas también observan con ojo crítico. Evalúan si el extranjero entiende lo que implica estar con alguien que ha sido formada en la fortaleza. No toleran la debilidad disfrazada de ternura, ni el desinterés disfrazado de respeto. Si un hombre extranjero llega creyendo que ella será solo bella compañía, pronto se topará con una verdad incómoda. Está ante una mujer que sabe más de historia, de poesía y de sacrificio que muchos libros. El respeto no se pide, se gana, y cuando se gana, ella da todo sin medida. El romanticismo tiene otro tempo en el alma rusa. Las mujeres allí no buscan el frenesí, sino la profundidad. Y a veces es el extranjero quien, por no conocer la velocidad emocional de ellas, termina caminando más lento y entendiendo más. No basta con ser detallista, hay que ser coherente. No basta con ser amable, hay que ser firme. Para conquistar a una rusa no se necesita hablar su idioma, sino sostener la mirada cuando ella decide bajarla. Porque cuando lo hace, no es por timidez, es para ver si tú le sigues viendo sin que ella te mire. En las ciudades del oeste ruso, en las calles nevadas de Kazán o entre los puentes de San Petersburgo, los encuentros entre mujeres rusas y extranjeros se dan como si el tiempo se detuviera un instante. Una sonrisa en el metro, una conversación en un café, una caminata sin traductor. Lo que empieza como curiosidad cultural a veces se convierte en amor real, de esos que cruzan inviernos y mapas. Y aunque el mundo cambie y las modas pasen, la esencia permanece. Una mujer rusa nunca ama a un extranjero por ser distinto, sino porque en su diferencia encuentra un reflejo inesperado de sí misma. Por eso, las mujeres rusas aman a los extranjeros, no porque sean mejores, sino porque a veces, sin quererlo, logran tocar en ellas una melodía dormida. Una melodía que habla de libertad sin soledad, de entrega sin sumisión, de belleza sin esfuerzo y de amor sin máscaras. El extranjero no trae respuestas, pero sí nuevas preguntas. Y para una mujer rusa que ha vivido entre certezas duras, esas preguntas pueden ser el comienzo de algo más valioso que cualquier certeza. Una historia que merezca ser contada sin que nadie la traduzca.